Este es el módulo de reportes operativos de la herramienta Ares, ahora Reconciler Extended System. Los reportes operativos que se van a ver en este módulo son el reporte de inventarios, el reporte de movimientos, el reporte de balance global, el reporte de balance acumulado por unidades de proceso, el reporte de balance acumulado por producto, el reporte de balance por producto, el reporte de balance de gas y el reporte balance día. Para ingresar a los reportes operativos es necesario digitar esta URL o esta dirección en el navegador e inmediatamente va a aparecer la aplicación, se va a loguear el usuario y va a hacer clic en el menú de reportes operativos. Allí va a aparecer un listado de todos estos reportes que mencionamos anteriormente. Vamos a hablar un poco de las características generales que tienen estos reportes. Entonces tienen en principio la sección de filtros de consulta. En la parte de arriba del reporte va a haber diferentes selectores o listas de selección donde se puede seleccionar la fecha de inicio y fecha fin del reporte. Esto ya que los reportes son acumulados, entonces se puede seleccionar fechas de un día, una semana o un mes con la intención de que el reporte traiga esa información acumulada para esos días. Entonces está la selección de fecha inicio y fecha final. También se puede seleccionar el propietario del que se quiere ver la información en el reporte. El tipo de dato, el tipo de dato puede ser reconciliado o sin reconciliar. Y la unidad de medición puede ser en volumen o puede ser en masa. Entonces tenemos en la parte de arriba una sección de filtros donde puedo seleccionar esa información que quiero ver en el reporte. También hay una barra de tareas donde hay tres tareas, que es la de consultar. Entonces se puede hacer la selección de la información en los filtros, las fechas, el propietario, el tipo de dato y la unidad de medición, e inmediatamente hacer clic en el botón de consulta para ver la información correspondiente a, ese, a esa información que yo le he ingresado al reporte. Y las otras dos tareas es la de exportar a Excel o la de exportar a PDF. Respecto al cuerpo del reporte podemos ver que tenemos diferentes columnas para los reportes. Están compuestos de columnas y filas. Y se puede hacer agrupamiento por ese tipo de columnas. Entonces en este caso esa columna familia que está aquí arriba a la izquierda se puede tomar para agrupamiento, o cualquiera de las otras columnas se puede tomar para agrupamiento. Entonces esto es una característica de este tipo de grilla o de tabla que permite hacer agrupamiento por familia, y en este caso, en el ejemplo, tenemos familias de productos. También tenemos la posibilidad de hacer ordenamientos, tal como se hacen en los filtros de Excel, que puedo organizar de mayor a menor o en orden alfabético o al revés también. Puedo hacer filtros de columna en esos celdas. Se puede escribir un valor o un nombre, y de esa forma el reporte y la columna hace filtro y solamente me muestra lo que yo quiero ver respecto a eso que he escrito. Tiene una franja de subtotales, entonces como tenemos una agrupación por familia, este reporte me hace un subtotal por esas familias. Para cada familia me le da un subtotal que está sombreado en ese color gris y resaltado con negrilla los números. Y también se tiene una franja de totales donde se muestra el total de toda la columna, incluso me muestra el total de los registros. Otras características importantes son los tipos de filtros que se pueden hacer dentro del cuerpo del reporte. Entonces hay dos tipos de filtros que pueden en las columnas, bien sea de texto, como escribir si comienza por, contiene o no contiene, acaba, es igual o no es igual.
Eso para el tipo de texto. Cuando es tipo texto, cuando es tipo número, pues si el número que yo estoy buscando es igual a este número que yo voy a escribir, o no es igual, mayor, menor, mayor igual o menor o igual. Entonces en estos reportes se pueden hacer esa clase de filtros con la intención de buscar la información de forma mucho más rápida. El reporte de inventarios muestra un listado de todos los productos que tiene la refinería y su inventario inicial y final correspondiente al periodo que se haya seleccionado. En este caso se muestran los registros acumulados por producto y para ese periodo, es decir, la suma de los inventarios iniciales y finales de todos los tanques que estén involucrados con ese producto. Este reporte también tiene una franja de totales donde muestra el total del inventario inicial y final para todos esos productos, puede ser en masa o puede ser en volumen. Pero también este reporte está en la capacidad de mostrar los registros detallados por producto. Entonces muestra cada uno de los inventarios de los tanques que le corresponden a cada producto y muestra el inventario inicial y final de cada tanque. El reporte de movimientos contiene la información de los movimientos registrados para cada producto dentro de la refinería. Entonces a este reporte se accede a través del mismo menú, reportes operativos, y haciendo clic en la opción reporte de movimientos. Entonces, aquí se muestra un listado de movimientos donde se tiene la fecha de inicio, la fecha fin, el origen del movimiento, el destino de ese movimiento, el producto involucrado, el tipo de movimiento y finalmente la cantidad en masa o en volumen que le corresponde a ese movimiento. Tiene una franja de totales que muestra el número de registros y la totalización de las cantidades de todos los movimientos que se registraron. Y así como el reporte de inventarios, este reporte de movimientos tiene registros detallados. Entonces, estos registros que se ven en primera plana, pues muestran los registros acumulados, es decir, acumulados por producto y acumulados por periodo. Pueden ser los de un mes o pueden ser los de un día. Es decir, que allá adentro pueden haber o uno o muchos registros detallados. Entonces, haciendo clic en la flecha que está a la izquierda de la fecha, entonces se despliega otro listado que corresponde al listado de registros detallados que conforman ese registro acumulado que se está mostrando en la primera plana del reporte. El reporte de balance global presenta la información relacionada con los inventarios iniciales y finales, las entradas y las salidas para cada producto que atraviesa la malla de la refinería, es decir, todas las importaciones y exportaciones de la refinería, compras y ventas, y además los inventarios. Entonces este reporte también está en la sección de reportes operativos y la opción reporte de balance global. Aquí hay una representación del balance global. Entonces el balance de la refinería desde el punto de vista del balance global solamente contempla las entradas a la refinería y las salidas, además de los inventarios. Entonces por eso el balance es las entregas de la refinería menos los recibos de la refinería más el cambio de inventario que se haya registrado para ese periodo. El reporte es un listado también agrupado por familias. Entonces en este caso se tiene, cada producto está metido dentro de una familia y allí se presenta su inventario inicial, su inventario final, los recibos por diferentes formas como carrotanques, oleoductos, importaciones, las ventas o las salidas por las diferentes modalidades como ventas poliducto, ventas locales, ventas carrotanques, ventas botes, y finalmente tenemos una columna de producción total. Cada familia de estas tiene una franja de subtotales y todo el reporte tiene una franja de totales de todas las familias. También se tiene el reporte de balance acumulado por unidades de proceso. Aquí se presentan básicamente las cargas y las producciones de las unidades de proceso.
Este reporte también se encuentra en la sección de reportes operativos, opción reporte acumulado por unidades. Esta es una representación gráfica de ese reporte. Entonces, este reporte muestra un listado de todas las unidades de proceso donde presenta sus cargas y sus producciones. La diferencia entre producciones y cargas sería igual al balance de la unidad de proceso. Entonces aquí está una representación del reporte donde se tiene una agrupación por unidad de proceso, y dentro de las unidades de proceso pues se tiene las diferentes cargas y producciones representadas en dos columnas diferentes. Se tiene una sección o una franja de subtotal por unidad de proceso y una totalización de todas las cargas y producciones, y además el balance de la unidad de proceso. El reporte de balance acumulado por producto tiene una información poco más detallada que la del reporte de balance global, ya que involucra, además de las entradas y salidas de la unidad de la refinería, involucra las cargas y las producciones junto a los inventarios para determinar el balance de cada uno de los productos. Entonces, este reporte se encuentra en la sección reportes operativos, opción reporte acumulado por productos. Entonces, aquí hay una representación gráfica de este reporte donde se contempla las entradas a la refinería, las compras o las importaciones, se contemplan las cargas a las unidades de proceso y sus cargas desde tanques, las producciones de las unidades de proceso hacia otras unidades de proceso o hacia tanques, las ventas de la refinería o exportaciones, y también los inventarios iniciales y finales. Entonces el balance integrado en este reporte es el balance integrado de toda la refinería. Contempla las entradas como los recibos o compras, las transferencias desde otros productos o las producciones de los productos. También contempla las salidas de estos productos como las entregas o ventas, las transferencias hacia otros productos o las cargas a unidades de proceso, y también tiene en cuenta el cambio de inventario. Esto lo utiliza para hacer el balance integrado. Entonces también es un listado, pero es un listado que está agrupado por dos cosas: por familia, o sea, están todos los productos agrupados en su respectiva familia, y dentro de esos productos hay otros productos con los que se relaciona. Por ejemplo, cuando se hacen traslados de un producto a otro, se registra en cada producto cuánto fue y hacia dónde se fueron esos traslados. Entonces, además del agrupamiento, se tiene también tienes la franja de subtotales en gris por cada una de esas familias, y se tiene la totalización de todas las familias en la parte de abajo. Se tiene también un reporte de balance por producto. Este reporte de balance por producto lo que hace es un resumen del reporte anterior. Totaliza en una sola columna todas las entradas a la refinería, nuevamente las entradas entendidas como compras, transferencias de otro producto y producciones de las unidades de proceso. También contempla las salidas como las ventas o las exportaciones, como transferencias a otros productos y como cargas a unidades de proceso. Tiene en cuenta el inventario inicial, el inventario final. Tiene una columna de cálculo donde hace el cálculo del balance, y también otra columna donde hace el cálculo de la pérdida no identificada. Todo esto lo hace para cada uno de los productos, y esos productos están agrupados o metidos dentro de su familia. Entonces se tiene una totalización parcial por familia y una totalización global de todo el reporte en la parte de abajo. Se tiene también el reporte de balance de gas. Básicamente lo que hace este reporte es comparar el gas disponible frente al gas consumido por la refinería y muestra ese desvío. También está en la sección de reportes operativos y la opción reporte balance de gas. Tiene un agrupamiento en este caso por tipo de movimiento. Entonces los tipos de movimiento pueden ser suministro de gas, producción de la refinería de gas,
gas enviado para proceso, gas combustible consumido por la refinería y presenta tres tipos de columnas. La columna de volumen en kilopies cúbicos, la columna de masa en toneladas métricas y las columnas de energía en millones de BTU. Y cada una de esas columnas tiene pues el valor original que viene desde la fuente de información, que en este caso es RIS, y el valor reconciliado, que es el valor que se ajusta en ahora, en el modelo de reconciliación. Entonces, por esa razón se tienen 6 columnas. Además de eso, se tiene una totalización por tipo de movimiento. Se totaliza el suministro de gas, se totaliza la generación de gas, se totaliza el gas enviado a proceso y el gas combustible consumido por la refinería. Y en la parte de abajo se hace la comparación esa que se mencionó anteriormente. Se compara el gas disponible frente al consumido. Se muestra el desvío en cada una de las unidades de medición, energía, masa y volumen. Y finalmente se muestra esa desviación en valores de porcentaje. Finalmente tenemos el reporte de balance día. Este reporte también tiene los inventarios iniciales y finales, las entradas y las salidas de la refinería y también muestra un desbalance de cada uno de esos productos. Entonces es un reporte muy parecido al reporte de balance por producto, acumulado por producto, sino que en este caso no está agrupado por familia, sino que simplemente es un listado presentando la información explicada en el reporte de balance acumulado por producto. A continuación vamos a desarrollar el laboratorio número 3, donde se van a afianzar estos conceptos de cómo trabajar los reportes, de cómo revisar información y cómo generar estos reportes.